Lucas 16. Dice Lucas 16, versículo 1, que había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El hombre rico de esta parábola puede representar a nuestro Padre Dios, quien es rico y dueño de todo el oro y de la plata. Pero dice ahí que tenía un administrador. Repita conmigo, un mayordomo. Este mayordomo no crea que era el que hacía el aseo de la casa. El mayordomo es el administrador de los bienes. Pero dice la palabra que ese administrador, ese mayordomo, era disipador de sus bienes. Se lo malgastaba. No tenía un orden en el manejo de sus finanzas. Todo lo malgastaba. Aprovechaba cualquier oferta que ponían en el camino, aunque no usara la ropa, él se la compraba. Aunque no usara esos patines que estaban en oferta, pero como estaban a buen precio, él los compraba. Todo lo que le pusieran en camino en oferta, él lo compraba. Era un disipador de los bienes de su señor. ¿Estamos aquí? Vino el tiempo y entonces el Señor lo llamó a cuentas, dice el versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Fíjate cómo el Señor lo llamó a cuentas. Y entonces en un versículo más adelante, el Señor se sorprendió de la manera en que este hombre comenzó a actuar. Empezó a actuar equivocadamente. ¿Sabes lo que hizo? Este hombre dijo: como me van a quitar la mayordomía, lo que tengo que hacer es quedar bien con la gente que le debe a mi señor. Y entonces fue con uno que le debía 100 barriles y le dijo: mira, apúntale que no le debes 100, que le debes 50. Empezó a actuar deshonestamente. Empezó a actuar injustamente. Encontró a otra persona que le debía 50 barriles a su amo y le dijo: mira, aquí está la lista, no le debes 50, ponle 20. Quiero quedar bien contigo antes de quedar bien con mi amo. Y fíjate que el amo, el señor, se dio cuenta de cómo este hombre actuaba. Sin embargo, aquí vemos una característica de este mayordomo. Este mayordomo se conducía incorrectamente. En el trato con sus semejantes y en la responsabilidad con su amo, él se conducía incorrectamente. Sin embargo, hizo algo por ahí que podremos utilizar tal vez la palabra, hizo una maña, es decir, hizo un mal trato con un semejante para perjudicar a su amo. Y entonces encontramos que el amo se dio cuenta y el amo dijo algo. El amo dijo: mira este mayordomo, qué listo es. Ojalá usara esa astucia para hacer las cosas bien. Pero lo estoy parafraseando. Pero algo que dijo el Señor es que los hijos de este mundo, los que no pertenecen a la luz, son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos del Señor. Fíjate bien, el amo alabó la sagacidad de este hombre. La sagacidad, la habilidad que tenía. No alabó lo que mal hizo, alabó la inteligencia de esta persona, como diciendo: ojalá usaras esa inteligencia para bien, ojalá usaras esa inteligencia correctamente. Sin embargo, dijo: los hijos de este mundo son más sagaces en sus relaciones, en su trato con sus semejantes, que los hijos de Dios. Y esto debe llevarnos a pensar a que como hijos de Dios, ¿cómo estamos nosotros teniendo el trato con nuestros semejantes? Como hijos de Dios, ¿cómo estamos administrando los recursos? A veces mal empleamos la fe y malgastamos el dinero. No, mañana va Dios a proveer. Y malgastamos el dinero y mañana Dios va a dar. Sí, es cierto, Dios nos da. Pero ¿cómo estás siendo tú el administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos? Fíjate que en el contexto de Ageo capítulo 2, donde el Señor dice: la gloria postrera será mayor que la primera, habla de que Él va a llenar, habla en el contexto de que Él es el dueño del oro y la plata. Y cuando dice la gloria postrera será mayor que la primera, debemos preguntarnos qué estamos haciendo con la primer gloria. ¿Cómo estamos manejando los recursos que en este momento Dios nos da? No, si mañana Dios nos va a bendecir. Y el día de mañana Dios va a proveer. Sí, hay que tener proyectos, pero en este momento, ¿cómo eres administrador? ¿Cómo eres mayordomo de lo que el Señor te ha puesto? ¿Estás moviéndote bajo los principios de este mundo? ¿O estás moviéndote bajo los principios que el Señor enseña en su palabra? ¿Estamos aquí?
¿Estás moviéndote de acuerdo a las costumbres y formas de este mundo, como la condición en la que cayó el mayordomo infiel? ¿O estás moviéndote en los principios de la palabra del Señor? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con la gente del mundo o con Dios? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con las personas que están a tu lado? ¿Con la gente que está a tu alrededor? ¿Con tus clientes? ¿Con tus proveedores? ¿O quieres quedar bien con Dios? Cuando entendemos la importancia de quedar bien con Dios, entonces Dios, cuando nos llame a cuentas, va a decir: tú has sido fiel en lo poco, tú has sido responsable en lo poco, tú has sido alguien que has tenido un correcto trato con tus semejantes en lo poco, entonces estás calificando para poder llevarte a lo mucho. ¿Estás aquí conmigo? Fíjate lo que dice más adelante este pasaje. Dice Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí nos habla el Señor aprender a ser fieles en lo poco. Fieles en lo poco. Fieles cumpliendo con tu familia. Fieles cumpliendo en tu trabajo. Fieles cumpliendo en la labor que estás desarrollando. No, hoy no voy a trabajar, al fin que me pagan muy poquito, y dejas a tu patrón allá tirado con el trabajo. No, tienes que ser fiel, aunque te paguen poco, tienes que aprender a ser fiel. Porque si eres fiel en lo poco, dice el Señor que empezarás a calificar para ser fiel en lo mucho. ¿Cuántos quieren ser llevados a lo mucho de parte del Señor? A ver, levanta su mano todo aquel que desee permanecer en lo poco. Ahora fíjate bien, dice el versículo 12, Lucas 16, 12, y si en lo ajeno no fuiste fiel, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Cuando tú aprendes este principio de que somos mayordomos de Dios, que si Dios dice que es el dueño del oro y la plata, eso incluye tu oro y tu plata que traes en el bolsillo, es de Él. Entonces tú vas a manejar el dinero responsablemente. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que Dios sabe en qué te lo gastas. Vas a darte cuenta que a Dios no se le pasa nada y que debes ser responsable en cumplir en tu casa, en cumplir en tus compromisos, porque es algo que a Dios honra el que nosotros demos un buen testimonio de lo que un hijo de Dios debe hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora bien, en lo ajeno dice aquí, hay que ser fieles en lo ajeno, versículo 12. Y quiero llevarte ahora a un pasaje que está más adelante en el capítulo 19. ¿Cómo relaciona también este pasaje de Lucas 19 el asunto de comprender que cuando somos buenos administradores, cuando lo manejamos como si el dinero fuera de Dios, de esta manera podremos ser responsables y no lo vamos a malgastar porque no es de nosotros? Cuando tenemos esta convicción, no lo debo malgastar porque no es mío, entonces tú vas a recibir una recompensa de parte del Señor. Lucas 19, versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjate bien, esta parábola nos habla de un hombre que se fue, dice la escritura, y llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas. Una mina era una medida económica, era una moneda. No vaya a pensar que era una mina de oro, ¿verdad? Era una moneda. Había dracmas, había otras especies de monedas. La mina era una moneda. Y dice la escritura que este hombre le dio 10 minas, una mina a cada quien. Pero de entre las personas que recibieron minas, dice la palabra que había algunos que no querían que ese hombre reinase sobre ellos. De la misma forma ocurre hoy. Dios nos bendice,
Dios nos prospera, pero a veces no queremos que Dios gobierne nuestras decisiones. A veces no queremos que Dios gobierne nuestra conducta ni nuestro dinero. Y nosotros queremos ser nuestros propios administradores, nuestros propios formadores de nuestro destino, y hacemos a un lado a Dios. Cuando las cosas no nos salen bien, entonces venimos llorando ante el Señor. Pero bueno, Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de hacerlo bien. Pero tenemos que aprender este principio. Tenemos que dejar que Dios dirija aún nuestras finanzas. ¿Estamos aquí? Y no estoy hablando de que vengas a traerlo todo aquí. Estoy hablando de que el dinero que tú tienes, Dios espera que tú cumplas en tu casa. Porque la Biblia dice la Escritura, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios quiere que seamos responsables en la casa. ¿Pero qué pasa? Pues a veces me lo gasto en chicles, a veces me lo gasto en el café, a veces compro cosas que no voy a usar. Al rato ando bien endeudado y no tengo ni para cumplir en mi propia casa. ¿Estamos aquí? Ahora fíjate, cuando vino el rey y regresó después de un tiempo a donde estaban sus siervos, dice el versículo 16, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Repite conmigo: tu mina. Él estaba diciendo: no es mi mina, es tu mina. No es mi dinero, es tu dinero. ¿Y sabes qué ha hecho tu dinero, Señor? Se ha multiplicado 10 veces. Se ha multiplicado 10 veces. Le digo una cosa: a veces llega el fin de semana y no tienes ni para sacar a pasear a tu familia. ¿Estamos aquí? Lo veo muy serio esta mañana. ¿Me regala una sonrisa? Porque no hemos sido buenos administradores. Llega el fin de semana y bueno, ni modo, no hubo. No lo podemos ni multiplicar. Aquí está un hombre que lo multiplicó por 10. Tienes que ver qué es lo que te estás gastando, en qué te estás gastando el dinero, que no es algo que verdaderamente estés ocupando. De pronto te fuiste ahí a la gran barata y compraste un módulo para hacer ejercicios y nada más lo usaste 3 días. Y ya tienes una deuda de 13 meses. Dinero que se va al hoyo. Al rato lo vas a tener que malbaratar. ¿Estamos aquí? ¿En qué te gastas? Fíjate, tenemos que aprender a ser eficientes. Eficientes es aprender a utilizar los recursos que tenemos al máximo. Utilizarlos. Si vas a comprar algo es porque lo vas a utilizar. Si vas a invertir en algo es porque lo vas a utilizar. No es negar la fe. Dios te va a seguir bendiciendo, pero si eres fiel en lo poco, Dios va a poner sobre ti una mayor bendición porque has aprendido a ser un buen administrador del dinero. ¿Estamos aquí? Dice aquí la Escritura que este hombre le dijo: tu mina ha ganado 10 minas. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ojo aquí, por favor, si tú eres un profesionista, si eres un empresario, si te dedicas a algo en el comercio, dice aquí este pasaje que por ser un buen administrador este hombre y por aprender a invertir bien, de manera que la mina que recibió se convirtió en 10 minas, Dios le dijo, ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Estás aquí conmigo? Sobre 10 ciudades. Si en ese momento él se encontraba en un solo lugar administrando una mina y la pudo multiplicar, ahora Dios le abrió puertas en 10 lugares más. De manera que si tú eres un profesionista, si eres un empresario, si tienes un puesto de tacos, un puesto de tortas, a lo que te dediques, si eres un buen administrador y sabes administrar bien tu dinero, invertir en donde tienes que invertir, Dios te dará gracia y te abrirá puertas para que abras más sucursales, para que te extiendas, para que ensanches el sitio de tu tienda y entonces llegue la prosperidad de Dios a tu vida, le des trabajo a más personas y tú puedas caminar en la bendición que el Señor tiene para ti. ¿Alguien dice amén? Pero no podemos ser negligentes en la administración de nuestro dinero. Tenemos que aprender este principio. Es un dinero que Dios nos ha dado, dice la Escritura que es de Él, y tú tienes que ser responsable en la manera en que conduces, en que administras tu dinero. ¿Está de acuerdo conmigo? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Pero mira el otro siervo. Este fue el buen siervo. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina.
Estaba reconociendo que era de él, pero le dijo, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Fíjate bien este principio, este hombre está reconociendo algo de su amo. Este hombre está reconociendo, tú recoges donde no sembraste. Tú recoges, amo, donde no sembraste. En cierta manera este hombre tenía fe en que Dios podía hacer algo, en que su amo podía hacer algo. Pero le estaba dejando toda la responsabilidad al amo. Al fin y al cabo yo no voy a hacer nada. Yo voy a esconder esta mina en un pañuelo. Al fin y al cabo mi amo hace salir semilla de donde no sembró. Y esto puede ser una tipología de la persona que le deja todo a Dios, que no busca trabajo, que no busca esforzarse, que no busca ser buen administrador y está esperando que el día de mañana Dios haga todo, le resuelva sus deudas, le resuelva sus problemas económicos. Y es cierto que Dios bendice, pero también Dios nos llama a cuentas para ver cómo hemos sido administradores del dinero que Él ha puesto en nuestras manos. Y dice el versículo 22, ojo aquí, versículo 22 dice, entonces Él le dijo, mal siervo. Mientras que al primero le dijo, buen siervo, a este hombre le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Fíjate cómo este principio nos enseña que Dios espera que nosotros aprendamos a ser buenos inversionistas. Dios espera que lo que Él pone en nuestras manos se reproduzca. Es una ley que aparece en la palabra del Señor cuando Dios le dijo al hombre, yo les doy semilla para que la siembren y produzca fruto. Es la semilla, es el principio de la multiplicación de lo que recibimos. Tú recibes una semilla, tienes que sembrarla para que te dé un árbol y ese árbol te dé fruto. Cuando tú tomas esa mina, cuando tú tomas esa semilla y simplemente la escondes y no aprendes a ser buen administrador, a utilizar bien el dinero que recibes, entonces viene el día en que Dios nos llama a cuentas y nos pregunta cómo ha sido nuestra mayordomía. Y dice la escritura en el versículo 24, dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, si ya tiene 10 minas, pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Fíjate bien, le está quitando la mina y se la está dando al que tiene 10 minas. Humanamente alguien diría, qué injusto fue. Si este que tenía 10, ¿para qué le dan más? Pareciera una injusticia, pero véalo bien. Dios es justo. Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Si usted es un mal administrador, si usted es una persona que no le gusta trabajar, si usted despilfarra su dinero y al rato se queja con Dios porque no le va bien en las finanzas y ve que otro tiene y le sigue dando más, seguramente le está dando más por algo. ¿Estamos aquí? Le está dando más por algo. Por algo. Al que tiene se le dará, pero al que no tiene, dice la escritura, aún lo que no tiene se le quitará. ¿Qué significa eso? Que aún lo que no tiene. Hay una versión que dice, y aún lo que piensa tener. ¿Cuántos tienen un proyecto de trabajo? Un proyecto de una empresa, un proyecto de un negocio, de abrir un despacho. Fíjate bien, es algo que aún no tenemos. Es un proyecto, pero desde este momento te dice el Señor, aprende a ser un buen administrador, porque si en este momento no eres un buen administrador, aún los planes que tienes no los vas a lograr tener debido a que no has aprendido a manejar bien tus finanzas. ¿Estamos aquí? El dinero no nos debe mover a nosotros. El dinero no nos debe mover a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a mover el dinero, a invertir el dinero, a cuidar el dinero, a cuidar las inversiones. ¿Estamos aquí? Esto se puede llamar o se puede interpretar como dominio propio. Repita conmigo, dominio propio. Cuando pases por un aparador y veas una ropa talla 30, acuérdate que ya no eres talla 30. Está en oferta porque ya no hay tallas 30. No te lo compres, no te hagas ilusiones de que te vas a poner a dieta. Tienes 10 años intentando bajar esas 8 tallas y no has podido.
Así que aprendamos a tener dominio propio. No malgastes tu dinero. Manéjalo como si fuera el dinero de Dios. Así dice la palabra, que el oro y la plata es del Señor. Y si no es tuyo, Dios te ha llamado como un mayordomo, un buen administrador. Manéjalo bajo este principio. No lo voy a malgastar. Dios me está viendo. Lo voy a invertir bien. Dios me está viendo. No tengo que pagarles intereses al banco. ¿Por qué le tengo que pagar intereses al banco? A quien debo darle intereses es a Dios. Si me endeudo, voy a estar viviendo solamente para pagar mis deudas e intereses, y eso es algo que no honra a Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Repita conmigo, debo ser un buen administrador. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Dele otro fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Quiero hablarles acerca de que tu vida y la mía está siendo llamada a vivir en libertad. Repita conmigo, libertad. Sabe que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de que todo mundo vive bajo presión, la gente puede sentirse como cautiva, la gente puede sentirse como en una cárcel espiritual, se puede sentir como presa de algo, o de las circunstancias, o de las personas que le rodean, asfixiándole, desgastándole, mortificando su vida. Pero yo quiero decirle que el Señor nos ha llamado a ser verdaderamente libres en Él. Amén. Y mire, quiero llevarle en esta mañana a contarle una historia, pero antes de contarle esa historia, quisiera que revisáramos Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aun cuando nosotros podamos sentirnos en una situación de opresión, aun cuando nosotros podamos sentirnos en una situación que nos puede hacer presa o nos hace sentir presa o nos hace sentir cautivos, dice el Señor que aún nosotros estando en situaciones así, Él desea darnos lo mejor. Repita conmigo, Dios tiene grandes planes para mi vida. Mire, quiero decirle que aún con todo lo que podamos estar viviendo en nuestro entorno, en nuestro andar diario, en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, Dios tiene grandes planes. Sabe que algunas veces me he topado con personas que les cuesta trabajo creer que Dios tiene grandes planes para su vida. Me he topado con personas que me dicen, ¿será que Dios, se me hace que me está bromeando? Ay, oiga, deme una buena terapia. Ay, oiga, a ver, ¿será que Dios tenga algo bueno para mí? Ya tengo tantos años de edad, ya he pasado por muchas cosas, no la he visto llegar, ha sido una tras otra, y usted me dice que Dios tiene algo bueno para mí. ¿Será eso verdad? Yo quiero decirle que Dios tiene grandes planes para su vida. No importa el caos que esté viviendo, no importa la situación por la que esté pasando, no importa todo lo que ha transcurrido en años atrás, estamos en una escuela y Dios desea darnos la victoria. Amén. Y mire, para eso, para hablarle de los planes que Dios tiene, para hablarle de las grandes cosas que Él ha pensado acerca de usted, quiero motivarle a través de la historia de un hombre llamado Moisés. La Biblia nos habla de este hombre que fue un siervo de Dios, fue un gran líder, fue un hombre que llevó al pueblo de Israel a conducirlos por esa libertad que Dios les había llamado. Pero veamos lo que pasó con Moisés detrás de cámaras, veamos lo que pasó en la vida de Moisés, que normalmente a veces no lo meditamos o no lo reparamos. Mira, en esta mañana quiero platicarte que Moisés, para llegar al lugar donde tenía que llegar, para estar en la posición
en que se encontraba en el libro de Éxodo como líder, como libertador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Dios tuvo que pasarlo por varias etapas. Por lo menos en esta mañana te voy a platicar 3 de ellas. 3 que formaron una característica en su personalidad, que formaron en él un hombre que tuvo que determinarse a lo mejor a quebrar con muchas cosas que él traía, por lo cual había sido él formado. Y Dios tuvo que hacer una transformación. Y mira, quiero mencionarte que él vivió bajo la etapa de una formación, vivió bajo la etapa de una transformación y vivió bajo el cumplimiento de un propósito divino. Nuestra vida puede ser como una escuela, nuestra vida puede ser en años formada para que Dios pueda, cuando llegamos hacia Él, pueda transformarnos. Mira que la vida de Moisés fue una vida que vivió una formación que a lo mejor determinaron en él una personalidad. Mira, quiero mencionarte que desde que él estuvo en el vientre de su madre, desde que él estuvo en la pancita de su mamá, él pudo experimentar muchísimas cosas. La Biblia nos habla de que esta pareja israelita, que fueron los padres de Moisés, estaban siendo presionados en cuanto a la situación de este bebé que venía en camino, ya que el faraón de ese momento, de ese tiempo, había dado una orden. Esta orden era que todo primogénito varón tenía que morir. Y entonces la vida de Moisés, aún en el vientre de su madre, vivió ciertas situaciones. Por ahí dicen los médicos, los doctores, está comprobado ya que las emociones que puede concebir una madre teniendo a su hijo en el vientre, el bebé lo resiente, el bebé lo vive, el bebé también es influenciado por lo que está viviendo emocionalmente la mamá. Y la mamá en estos momentos quizás estaba desesperada, quizás estaba angustiada, quizás estaba experimentando el temor porque su hijo estaba expuesto a una situación en la cual a lo mejor no iba a nacer. Ese era el riesgo, que lo mataran. Y desde ese momento Moisés fue perseguido quizás por esa naturaleza de muerte. Aún estando en el vientre de su madre, él experimentó ya la persecución sobre su vida. Miren qué impactante esto. Y a lo mejor en esa situación la mamá sintió temor, sintió miedo, sintió preocupación, sintió muchas cosas acerca de la vida de su hijo. Y es verdad que nosotros, ahorita en la actualidad, no podremos revisar la historia completa de nuestra vida. A lo mejor no podemos saber a ciencia cierta qué vivió nuestra madre cuando nosotros estábamos ahí dentro de ella, pero quiero decirte en esta mañana que lo cierto es que muchas cosas que experimentó nuestra madre cuando nosotros estábamos en el vientre de ella pudieron habernos afectado aún en nuestra persona ya. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Y miren, así como Moisés fue afectado emocionalmente por lo que su madre estaba sintiendo, vivió otras muchas experiencias más que determinaron su vida y que le formaron su persona. Vemos que Moisés sintió lo que fue el rechazo porque fue un hombre que fue de judío, porque sus padres eran judíos, eran israelitas, pero vemos que no encajaba con los egipcios. Y tampoco, cuando fue adulto, tampoco logró encajar al 100% con los judíos, porque se había
formado bajo una escuela egipcia. Entonces para él esto fue como un problema de identidad. Y sabe que hablar de problemas de identidad, por lo menos, es hablar de algunos factores que a lo mejor nosotros podemos identificarnos con ellos. Pues los problemas de identidad nos traen problemas de comportamiento, nos traen problemas para decidir, nos traen inseguridad, nos traen problemas para creer que algo bueno nos traen problemas para creer que algo bueno está en nuestra vida o puede suceder a través de nuestra vida. Moisés tenía estos problemas de identidad. Moisés, la Biblia nos habla de que Moisés vivió 120 años y podemos ver su vida a la mejor fraccionada en 3 partes. En los primeros 40 años de su vida, Moisés, pues, los vivió en Egipto. Los siguientes 40 años los vivió en el desierto. Y los otros 40 años los vivió ya en un liderazgo en el cual pudo vivir muchas experiencias, las cuales Dios le permitió ver, como las señales, como los prodigios, como milagros. Y yo quiero decirte que no importa la edad que tú tengas ahora, no importa si eres un joven, no importa si eres un adulto, no importa. Lo importante es que Dios está a punto de hacer grandes cosas a través de tu vida. Lo importante es que Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. No importa el trasfondo que tú tengas, quizás eres una persona como Moisés que diga, bueno, tengo problemas de identidad, tengo problemas de comportamiento, problemas en mi manera de pensar, he experimentado el temor, no lo sé. Fíjate que Moisés, aparte de que vivió con estos problemas de identidad, que aparte de que sufrió la persecución, aparte de que sufrió ese sentimiento de temor desde el vientre de su madre, también él tuvo otra situación con la cual tuvo que lidiar toda su vida, y fue el hecho de que fue separado de sus padres, ya que su mamá era movida por el temor de que lo fueran a matar, de que su hijo fuera a perder la vida, decidió separarlo de ellos. La Biblia nos cuenta, cómo lo dejaron en un río, lo cubrieron bien, lo protegieron bien y lo dejaron, prefirieron separarlo de sus vidas para que él no corriera el peligro de morir. Vemos cómo alguien por ahí lo encuentra, escucha su llanto, y es cuando Moisés es formado en la escuela egipcia. Pero imagínate qué duro saber que tus padres no están contigo. Qué duro saber que tienes que salir adelante y no tienes el apoyo de papá o de mamá. Mira que esto nos habla de que Dios, en su infinito amor, siempre quiere mejorar nuestra historia. Yo me he encontrado a veces con personas que me dicen, mi historia es tan complicada que me cuesta trabajo creer que Dios va a hacer algo en mi vida porque mi trasfondo es oscuro, es confuso. No sé quién es mi padre, mi madre me dejó por ahí, me crearon unas personas ajenas a mi vida, pasé por muchas cosas dolorosas y a estas alturas del partido, quién sabe qué Dios tenga para mi vida. Yo quiero decirte que aún con todo eso, Dios ha planeado buenas cosas para ti. Mira que Moisés, aún en esta situación de dolor, porque no es tan sencillo crecer bajo otros estatus, bajo otra cultura, bajo otra manera de pensar. A lo mejor sí se le quería, a lo mejor sí se le amó, pero siempre estuvo ahí la falta de sus padres. La falta de ese núcleo familiar en él, en su vida. Y mira,
A pesar de todo esto, vemos cómo él se desarrolló, estudió, se preparó. Y sin embargo, esto formó en él unas características en su persona muy impactantes. La Biblia nos habla de que Moisés era un hombre iracundo, era un hombre violento, pues por ahí encontramos que se llenó de ira cuando supo que estaban maltratando a los judíos, ¿verdad? Que los egipcios estaban abusando de ellos. Dice que él agarró lo que pudo y mató a aquel hombre que estaba lastimando a ese esclavo judío. Encontramos que Moisés era un hombre violento, era un hombre impulsivo. Saben que algunas personas pueden encontrarse con un tope para tener una relación con Dios cuando se ven en sus actitudes y dicen, me gusta la palabra, me apasiona la alabanza, me meto en la adoración, pero si se trata de que tengo que cambiar, encuentro problemas. Es muy difícil que mi vida pueda cambiar. Y yo quiero decirte que quizás pueda ser difícil a tus ojos, pero a los ojos de Dios, Él ya ha planeado hacer una transformación en ti. Amén. Repite conmigo, transformación. Este hombre había vivido una formación. ¿Sabes? Hay personas que dicen, yo no puedo expresar cariño, no puedo ser, quiero abrazar a mi hija, quiero abrazar a mi hijo, pero hay una barrera, hay como un obstáculo. La verdad es que tampoco recibí esa escuela, tampoco a mí me abrazaron, tampoco a mí me dijeron palabras bonitas, tampoco yo lo recibí, por eso me cuesta trabajo dar algo que no recibí. Y quizás Moisés estaba haciendo algo de todo lo que en su vida había recibido. La escuela que nos forma a nosotros es la misma vida, son las experiencias, es lo que nosotros recibimos, las enseñanzas que con actitudes, con hechos, nosotros recibimos, eso nos determina, eso nos forma, eso hace de nosotros una formación, una persona con ciertas características. Y este hombre impulsivo, iracundo, con a lo mejor problemas de identidad, por ahí nos dice que tenía problemas en su lenguaje, ¿verdad? Como que era un poquito inseguro. Sin embargo, la vida de Moisés pudo cambiar cuando él tuvo un encuentro con Dios. La vida de Moisés pudo ser transformada cuando, déjame llevarte a ese pasaje. Viene en el capítulo de Éxodo. Cuando tuvo esa experiencia espiritual con Dios, Éxodo, ahorita te digo el capítulo. Éxodo capítulo 3. En el capítulo 3 se nos narra cómo él tuvo esa experiencia con Dios. En el capítulo 13 nos platica cómo tuvo esa experiencia espiritual con Dios.
Y mira, te quiero decir algo en esta mañana. No hay más que pueda llegar a nuestra vida a hacer cambios que una experiencia espiritual. Quizás nos saturamos de problemas, quizás estamos por ahí haciendo ejercicio, tratando de salir del estrés, tratando de salir de la depresión, tomando medicamento, y hasta cierto punto pudiera ser bueno lo que estás haciendo, pero déjame decirte que hay algo más para tu vida. No solamente es una situación que pueda sacarte del punto en donde estás, sino que Dios desea sacarte y hacerte una persona libertadora. Moisés pasó de una persona que estaba en una situación de caos en su vida personal para encontrarse después como un hombre que Dios usó tremendamente. Y lo que cambió la vida de Moisés fue el hecho que él tuvo una experiencia espiritual con Dios. Dios desea que tú puedas tener una experiencia espiritual con Él. Dios desea tocar tu vida. Mira, por ahí alguien me decía, si Dios desea tener Él tener una experiencia conmigo, porque ha permitido todo esto durante mi vida, porque han pasado tantas cosas. Y déjame decirte que el corazón de Dios no es que a ti haya sido su deseo, que a ti te haya ido mal durante todo este tiempo. No ha sido el deseo que te la hayas pasado tropezando, que te la hayas pasado de error en error. El deseo de Dios desde hace mucho tiempo ha sido tocar tu corazón, ha sido hablarte, pero por alguna u otra cosa las cosas no se han dado. Sin embargo, quiero decirte que Él sigue teniendo planes para tu vida. Sigue teniendo propósito para tu vida. Así como la tuvo en la vida de Moisés, desea hacerlo a través de tu vida. Mira que una vez que Moisés tuvo esa relación con Dios, que tuvo esa experiencia espiritual con Dios, vemos que fue un hombre que fue transformado. Y hablar de transformación, la palabra transformar significa que es una formación más allá de lo que actualmente está viviendo. Y Dios desea llevarte más allá de lo que actualmente tú te has encontrado viviendo. Quizás has estado en una situación de caos, quizás has estado en una situación confusa, en una situación en donde tienes que decidir. De repente se nos presentan decisiones fuertes que si nos equivocamos podemos marcar nuestra vida de una manera negativa. Y si estás en este punto, quiero decirte en esta mañana que Dios desea que tú puedas tener una experiencia espiritual con Él. Dios desea que tú puedas entrar a esa experiencia con Él. Mira que cuando Moisés se encontró con esa experiencia, dice la Biblia que se manifestó a él y le dijo: Moisés, te voy a usar, voy a usar tu vida, voy a convertirte en un hombre para que tú puedas libertar al pueblo, a mi pueblo, de esta esclavitud. Y Moisés preguntó: ¿Yo tenía unos problemas para creer que Dios pudiera usar su vida muy fuertes? Tenía problemas serios para creerle a Dios. Y quiero decirte en esta mañana que aun cuando la duda pueda venir sobre tu vida, Dios en esta mañana puede encender tu fe. Dios en esta mañana puede alimentarte a través de su espíritu en la administración. Sabes que muchas veces podemos tener temor de pasar al frente, muchas veces podemos tener temor de que Dios nos toque. Hay gente que me ha dicho: yo me gusta ir a la iglesia, pero cuando pasan al frente, dentro de mí siento un temor, siento como que no estoy lista para recibir algo de parte de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana: estás listo, es el tiempo, es aquí y es ahora, es tu momento, es el momento en que Dios desea hacer
grande a través de tu vida. Es el tiempo para tu milagro. Es el tiempo en que tu fe se tiene que activar. Es el tiempo en que te tienes que levantar en el nombre del Señor, porque grandes cosas vas a hacer para su gloria. ¿Lo crees?